Me gusta saber un poco también cómo os diagnostican. En este caso hablas tú de tu hija, ¿no? Que fue Ujú. precisamente la afectada. ¿Tuviste que pasar mucho tiempo para el tema del diagnóstico? ¿Lo tenían claro desde primera hora? Te Cuéntame cuento, esa odisea sí, también. te cuento. Vamos a ver, el problema de la hiperplasia es que se ve en las niñas, no todo esto lo que hablamos de la virilización, Sí, ¿vale? Las niñas nacen con una virilización externa de los genitales. Entonces, una vez que nace una niña, si hay suerte, que se dan cuenta en el servicio sanitario, porque, por ejemplo, en mi caso, la enfermera que estaba atendiendo era novatilla y no le vio nada. Yo me fijé que tenía como unos genitales un poco raros, como sí, algo, como que esclerotizados. algo raro, Sí, ¿no? algo Dices, raro, esto ¿no? no es normal. Sí, pero ¿qué pasa? Como le ponen el pañal, en teoría Claro. que entregan al niño y luego tienen que hacer lo del meconio, entonces claro, yo recordaba de cuando había tenido a mi hijo y les dije, pues acaba de hacer caca, por favor llevarla y la cambiáis, era lo que entendía. Entonces se la llevaron y yo no le volví a ver a la niña. Entonces claro, a las 12 de la noche, cuando se la llevaron a UCI porque había tragado mucha porquería, pues entonces a las 12 me llama la pediatra y me dice, aquí hay algo que se ve, ¿vale? Se ve. Entonces, en las niñas se ve la virilización. En mayor o menor grado, pues puede llamar la atención. Ajá. El problema lo tenemos luego el diagnóstico es certero, es decir, o sea, lo confirman al día siguiente les hacen ecografía, les hacen sondaje, porque en grado de virilización va desde simplemente una hipertrofia del clítoris, ¿vale? Sí, Va hasta que tienen un meato común, un seno común de vagina y aparato urinario, y ahí el grado más alto en la escala de Prader, que es como se valora esta patología, ujú, pues es casi una virilización total. Tú ves a la niña y podría ser un niño y no claro. se dan cuenta, ¿vale? Entonces, esto en niñas. Y en niños tenemos el problema del diagnóstico, porque no se ve. Es decir, como tira la testosterona, ¿sabes? Si hay un déficit, la testosterona ya va a estar elevada y como son niños, bueno, pueden nacer con unos genitales un poquito más grandes o tirando a oscuros porque se pigmenta también. Y Ujú. entonces, ¿qué pasa? No se detecta. A los niños los mandan para casa, a las niñas las ingresan. Y entonces, cuando los mandan para casa, a los niños, varones, lo que pasa es que al cabo de una semana pueden entrar en crisis. Entran en una crisis adrenal, como os dijiste antes y como puedo explicar yo dentro de un momento. Sí. Entonces, esta crisis suprarrenal es mortal, porque baja el sodio, se produce una hipoglucemia, no hay cortisol ni aldosterona y el cuerpo se deteriora totalmente. Ujú. Entonces, claro, estos niños entran en la UCI inmediatamente y si hay suerte que se dan cuenta, les tratan al momento, se salvan y si no se pueden morir. Entonces, las niñas, el diagnóstico pues puede ser muy rapidito, es decir, entran ahí como decir, en el limbo de las intersexualidades y dentro de las características que hay, pues con cariotipo XX que se confirma un poquito más tarde, pero sabiendo que tienen ovarios y útero que se ve al día siguiente, pues ya te van orientando a que tiene una hiperplasia suprarrenal. Claro. Entonces, es fácil. Pero en niños no, en niños tal. Entonces, me decías el diagnóstico. Sí, yo te voy a preguntar, y también, y mira, ya aprovecho. Y esto no, ¿hay alguna opción de detectarlo antes cuando está en el efecto de la madre? No hay manera Sí, de. sí. Vale, me callo. Sí, había otra cosa que tenía que decirte, por ejemplo, que Dime. habíamos conseguido el cribado estatal nacional, es decir, que hasta ahora, en función de las comunidades autónomas, se hacía o no se hacía en el cribado neonatal. Ujú. Entonces, claro, pues si sale en el talón al cabo de una semana, pues al niño a lo mejor le puedes evitar la crisis suprarrenal. Ahora lo hemos conseguido, pues es uno de los logros más recientes que acabamos de tener y es que se ha conseguido estatal, ha entrado en cartera de servicios y estamos a punto de entrar en patología en el cribado, ¿no? El tema del diagnóstico prenatal, a ver, hay suerte si el ecografista tiene pericia, te puede decir que tiene unos genitales, de hecho ha pasado, y entonces se decide hacer alguna prueba antes del nacimiento. Es los menores casos, es decir, lo normal es que, como yo me había hecho una amniocentesis, sabíamos que el cariotipo era XX, pero de la patología no se sabía No nada. A se mí me sabía. decían que era una niña, claro, se veían los genitales, o sea, como una vulva tirando a grande, ¿sabes? A ver, Ujú. yo entiendo que tenemos padres que también han hecho diagnóstico prenatal, por ejemplo, si se hace biopsia de corion o se hacen ya tirando que los padres son portadores, claro que se puede hacer, o selección de embriones, ¿entiendes? Pero Ujú. hay familias que tienen dos afectos o tres. No, Es decir, la genética es así. no, es que no. Sí, Claro, que es complicado, vamos, que sí, generalmente a ver, no suele ser lo común.
Si tú estás alerta, por ejemplo, mi hijo nació sano, es decir, mi primer hijo es portador, entonces si el niño no avisa, tú cuando tienes el segundo no lo sabes. Claro, si tienes el primero enfermo, en el segundo estás ya, vamos, te sabes la patología de memoria y ya vas. Es decir, intentas evitar que sean enfermos, ¿no? Pero aún así, como entras o no entras en selección de embriones, nos ha pasado con algunas familias que han quedado embarazadas antes de la selección de embriones y justo, bueno, pues se hacen ahí pues pruebas precoces, evidentemente, pues si quieren tomar la determinación de traer estos niños al mundo o no, ¿vale? Pero bueno, que hay muchas familias que tienen 2 afectos o 3, es decir, que bueno, entre formas leves o formas graves, pues se puede dar en la misma familia. Bien. Pero sí que deduzco saber que, entre comillas, lo que es, digamos, es fácil el diagnóstico. Es decir, siempre y cuando tengamos el factor genético de nuestra mano. A ver, el diagnóstico, es decir, si tú tienes bebé, ¿no? Eres bebé y te hacen un cribado, ahora mismo que es mucho más afortunada, pues antes eran en determinadas comunidades autónomas, ahora es en todo a nivel estatal en cuanto empiece a funcionar, vas a tener ya un diagnóstico a la semana. Y luego Ojo, perdona, sabe que te corté. Lo cual no significa que sea mejor, ¿eh? Es decir, que para que la gente no lo entienda, que decía, uy, ya está, tengo el diagnóstico y que no significa nada de eso, pero... Y otra cosa que te cuento, Ángel, tienes el diagnóstico de la forma grave, de la forma clásica, porque las formas no clásicas no se detectan, porque no se produce una elevación de una enzima en concreto, que es la 17-hidroxiprogesterona, y si esta no se eleva, no te hacen un diagnóstico de las formas no clásicas, que son formas más leves, y esas formas se suelen detectar cerca de la pubertad. Imagínate un niño con 7, 8 años que de repente pues tiene vello púbico. ¿Por qué? Porque se están elevando los andrógenos y ahí hay una aceleración de la edad ósea y cuando se detecta pues es casi muy tarde para estos niños alcanzar una talla final esperada, diana, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, es que es lo que te decía, es muy heterogénea en clínica, ¿vale? Y entonces, claro, las formas graves, que son las mortales, esas es las que todo el mundo intenta diagnosticar, ¿por qué? Porque si no se mueren, ¿vale? Y las formas no clásicas y otro tipo de formas que hay, pues claro, es como más complicado el diagnóstico, es decir, no es para nada fácil esta patología.